Hola, soy Lucas Abate, modelador freelancer, y voy a estar mostrándote cómo funcionan los parámetros más importantes del Cura para impresión 3D. Comencemos. Bien, para comenzar vamos a cargar una pieza. Yo en particular voy a cargar un archivo que fue un trabajo que me encargaron hace unos cuantos meses ya. Así que hacemos doble clic, esperamos a que cargue y perfecto. Una vez que está, bueno, lo tenemos que posicionar. Esto es bastante rápido y fácil. Acá tenemos una opción para seleccionar la cara plana para apoyar en la base. Centramos la figura y bueno, yo en particular lo voy a achicar un poco porque esto ya es solo para tutorial. Perfecto. Bien, ya estamos con la pieza. Ahora la tenemos que segmentar, que es lo que nos trae a este tutorial. Bien, ahora sí vamos a pasar a los parámetros, que es lo que nos importa. Por empezar, antes que nada, lo que vamos a hacer, si ya no lo tienen hecho, es ir a Preferencias, Configurar Cura, Ajustes, y acá donde dice Check All, esto tiene que estar tildado. Por defecto viene con un cuadradito así, que significa que hay algunas que no están chequeadas. Por lo tanto vamos a hacer clic para que estén todas chequeadas y vamos a poder ver todos los parámetros ahora acá. Si no, hay algunos que van a estar escondidos. No los vamos a ver todos porque si no sería un tutorial muy largo, pero vamos a ir a los más importantes. Bien, empecemos por el principio. Vamos a comenzar viendo la pestaña de calidad. El primer parámetro es altura de capa. Este parámetro es el espesor de la capa. Podemos ver en vista previa, luego que hagamos slicer, podemos ver todas las capas, que en este caso son 707 capas con esta altura. Y lo que significa es el espesor de la capa. No sé si se llega a distinguir en el video, pero es bastante fino y eso le da bastante definición. Veamos qué sucede si aumentamos este valor a, por ejemplo, 0,5. Vamos a poner que es mucho, pero para que se vea la diferencia. Y ahora, como podemos ver, el espesor es mucho más grande, cada capa es mucho más gruesa, por lo tanto son menos capas. Podemos ver acá que son 213, antes eran 700 y por lo tanto va a tardar mucho menos, pero si podemos notar, el archivo ha perdido resolución. Por ejemplo, todos los detalles que hay acá no podemos ver casi ningún detalle, sin embargo en la pieza original sí hay, pero al hacer tan gruesa la capa los detalles se pierden. Por lo tanto es recomendable usar, si estamos buscando algo detallado, hay que buscar la altura más baja sin perder mucho tiempo, porque como podemos ver esto está ahora en 3 horas, antes estaba en 50 minutos, casi 4 veces más de tiempo. Por lo tanto, ahora podemos ver los detalles, pero hay que ir jugando con esos valores. Bien, vamos a ir con el siguiente. Altura de capa inicial, bueno, es la altura de la primera capa. Bien, el tercer parámetro es el ancho de línea. Es bastante intuitivo el título, es el ancho que tiene cada línea. Pero ¿a qué se refiere con la línea? Bueno, es simplemente con esto. La verde es la línea de la pared inferior y la roja es la línea de la pared exterior. Bueno, acá el ancho de línea viene a ser eso. Si lo achicamos, todas las líneas van a ser más chicas. Pero fijémonos que acá tenemos una jerarquía y podemos cambiar si queremos solo el ancho de línea de pared, que vendría a ser el rojo y el verde, o solo el ancho de línea de la pared exterior, que vendría a ser el rojo, o solo la del verde, etc. Esto puede servir si queremos cambiar, si queremos quizás más detalle en alguna parte, pero yo en particular no he tocado esto así, me gusta dejarlo como está. La siguiente pestaña es de perímetro. El primer parámetro que observamos se llama grosor de pared. Este es bastante simple, bastante intuitivo. Para entender este parámetro tenemos que entender, valga la redundancia, qué es un STL. O sea, cómo está compuesto. Bueno, en realidad esto es una superficie, pero se interpreta como un sólido. El programa interpreta que por defecto, si no hay ningún agujero en la malla, esto es completamente sólido. Pero, como ya sabemos, no vamos a imprimir la pieza sólida. Por lo tanto, lo que hace el programa es calcula una pared, un ancho de pared, y luego adentro lo hace hueco y le da el relleno que vamos a ver a continuación. Pero lo que estamos viendo ahora es el grosor de pared. Bien, vamos a hacer un slice y vamos a verlo acá. El grosor de pared es esta parte externa que podemos observar. A ver, lo voy a girar. Es esta parte externa que podemos observar que está compuesta por dos líneas, la capa exterior y la capa interior.
Veamos qué sucede si le agregamos más espesor, el doble ahora. Como podemos observar, la pared ahora es mucho más grande, por lo tanto tenemos más líneas. Y antes, si recuerdan bien, teníamos 4 líneas, pero ahora tenemos 5. ¿Por qué está pasando esto? 1, 2, 3, 4, 5. Si duplicamos el espesor, ¿no debería ser el doble la pared? Bueno, no necesariamente, porque recordemos que estamos usando una boquilla de 0,4 y si hacemos la división, vamos a hacer la división, 2 milímetros dividido un ancho de línea de 0,4, tenemos que son 5 líneas efectivamente, y antes teníamos 1 milímetro de espesor dividido 0,4, teníamos 2,5 líneas, pero el programa lo redondeó a 2. El programa no puede hacer 2,5, bueno, podría, pero quedaría mal, por lo tanto el programa redondea. En estos casos, en la cantidad de líneas, redondea. Esto hay que tenerlo en cuenta. No es muy importante, pero hay que tenerlo en cuenta. Por lo tanto, bueno, vamos a dejarlo como estaba por defecto, que era 1 milímetro. Y como vimos recién, serían 2,5 líneas, pero el programa lo redondea a 2 líneas. La exterior y la interior. Bien, el siguiente parámetro, como podemos ver, es una jerarquía inferior de la anterior. Este se calcula automáticamente con respecto a este, como vimos en la calculadora. 1 milímetro lo redondeaba a 2 líneas de pared. Pero si queremos podemos ignorar el parámetro este y podemos elegir la cantidad de líneas que nosotros querramos manualmente. Por ejemplo, vamos a dar un valor de 3 y podemos ver que el primer parámetro ahora se canceló. El programa ya no lo tiene en cuenta porque es una jerarquía superior, lo congeló y ahora está tomando en cuenta este parámetro que es una jerarquía inferior. Si queremos volver a que estén relacionados y que se calculen automáticamente, tenemos que hacer clic aquí y ahora ya vuelve a estar relacionado. Pero como queríamos, vamos a darle un espesor de 3 líneas. Bien, y como podemos ver, efectivamente ahora tenemos 3 líneas de pared. Bueno, vamos a seguir con lo anterior. Algunos parámetros los voy a saltar, voy a ir solo a los importantes, como dije en el principio. Así que vamos a ver el grosor superior e inferior. Esta es la cantidad de capas que hay en la parte superior de la impresión y la parte inferior. En este caso la parte inferior es aquí, pero acá también es inferior, superior también es esto, etc. Por lo tanto vamos a verlo más con detalle. Bien, como podemos observar, acá también tenemos jerarquías. Todas estas están calculadas a partir de esta, que es el grosor superior e inferior, y está en 0,8 milímetros. Esto, si lo dividimos por la altura de capa que vimos anteriormente, vamos a hacer la cuenta, tenemos 0,8 milímetros dividido la altura de capa, que era 0,15, nos queda en 5,33, pero se redondea hacia arriba, así que tenemos 6 capas superiores y 6 capas inferiores. Tenemos que la capa inferior son 6, por lo tanto si subimos 1, 2, 3, 4, bueno, muy rápido esto, vamos a ver hasta las 6, vamos a ver que hasta la sexta nos hizo un piso. En todas las capas tenemos un piso, pero si llevamos a la séptima, ahora ya empieza a ser relleno, o sea que tenemos 6 capas de grosor inferior. Y ahora sí, seguimos subiendo. Bien, y acá podemos ver, si vamos subiendo, que en la capa 41 es relleno, pero en la capa 42 empieza ya lo que sería el techo. 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6 capas de relleno, digamos de grosor superior, y vamos a ver la 48, que es la última, y ahora empieza con otra impresión. Por lo tanto tenemos 6 capas de grosor superior en esta parte que se ve en amarillo. Y eso viene a significar el grosor superior e inferior. Lo que recomiendo yo, bueno, vamos a ver acá, por ejemplo en esta pieza, observen esta parte, ahora vamos a las 6:46 y está, bueno, casi imprimiendo en el aire, o sea que en la vida real es probable que esto se hunda hacia abajo y por lo tanto las capas superiores queden mal. Por lo tanto es muy probable que toda esta parte de aquí en adelante va a quedar mal, y esto se solucionaría con un buen grosor superior. Bueno, no solo con eso, sino también con un relleno, pero estamos viendo este parámetro ahora. Hay que tener en cuenta que el grosor superior haría agregar más capas antes de hacer la capa final, como podemos ver todo en esta parte que es la más crítica. Ahí, y entonces esta capa externa en la vida real se vería mucho mejor, mucho más
nítida, sin grumos, sin partes hundidas. Y bueno, esto es algo que hay que tener en cuenta. Bien, ahora pasemos a los otros parámetros. Bueno, el patrón es bastante simple, como queremos que sea el patrón de línea, justamente como dice el nombre. Acá lo podemos observar. Este vendría a ser un patrón superior porque es una de las capas superiores de esta parte. Y en la capa 1 podemos ver el patrón inferior. Bueno, es bastante simple, se lo podemos cambiar. Podemos poner concéntrico, podemos poner zigzag, no es mucha variedad. Y en la capa inicial también. Bien, podemos observar que la capa efectivamente ahora tiene un patrón concéntrico y el patrón superior debería estar con líneas, y ahí podemos observar las líneas, es solo eso. La densidad del relleno, bueno, es bastante simple. Como habíamos dicho anteriormente, el relleno es todo lo que está en la parte hueca, lo que está dentro de las paredes. Y ahí, bueno, podemos variar la cantidad de relleno o directamente con la jerarquía podemos dar la distancia entre cada línea que querramos que haya. Bueno, acá tenemos este que podría quedar bien. Siguiente parámetro, el patrón de relleno, que es bastante simple, lo que hace es cambiar la forma que hay aquí dentro. Yo en particular prefiero el triángulo porque el triángulo es una figura estable, es una figura geométricamente estable. El triángulo es muy difícil de romper, por lo tanto hacer un relleno de triángulos no es mala idea. En material tenemos algo importante que son las temperaturas. Tenemos los distintos tipos de velocidad. La más común es la velocidad de impresión, bueno, que tiene sus jerarquías. Yo lo que acostumbro a hacer es la velocidad de pared disminuirla, porque las paredes, como ya sabemos, son lo que se ve. Bueno, de hecho la pared exterior es la que se ve, por lo tanto yo prefiero que esa sea una de las velocidades más bajas de toda la impresión. No importa que el relleno quede mal, pero sí me importa que la parte exterior quede bien, por lo tanto podemos ver que es más baja que el resto. Bien, otra cosa importante para tener en cuenta es el control de aceleración, que por defecto está desactivado. Cuando tenemos que un objeto está moviéndose en una dirección y luego instantáneamente cambia esa dirección, podemos observar que en ese cambio podemos tener un golpeteo, un golpe en la vida real, que de hecho se escucha, y si tenemos una aceleración muy alta podemos llegar hasta dañar la impresora porque es como estar golpeándola constantemente. Por eso esto por defecto está en 3000 más o menos, 3500. Yo lo bajé a 1000 y de hecho en impresiones finas lo bajo aún más. En las paredes exteriores lo llego a bajar hasta 500 o hasta 250. Y esto, disminuir la aceleración, es muy importante para disminuir las vibraciones, que las vibraciones son al fin y al cabo las que transmiten los defectos de impresión. Por lo tanto, una aceleración baja va a tener un detalle mucho mejor, ya que va a tener mucha menos vibración la máquina. Vamos a la siguiente pestaña, que es desplazamiento. El primer parámetro que vemos es la retracción. Si no desactivamos la retracción, vamos a ver que quedan unas líneas en el aire. Por efecto de la gravedad y la temperatura, el plástico cae. Aunque no se esté destruyendo el plástico cae por culpa de la gravedad, y eso se puede ver en forma de pequeños hilos, pequeñas líneas que quedan en el aire y nos arruinan toda la capa externa. Por lo tanto, si habilitamos la retracción, vamos a hacer que antes de viajar por el aire retraiga plástico y evite de esta forma que caiga por efecto de la gravedad, y va a tener una terminación muchísimo mejor. Pero hay que tener en cuenta los siguientes parámetros para la retracción. El primero es la distancia de retracción. ¿Cuánto filamento queremos que se retraiga, o sea que suba el filamento antes de mover el cabezal? El siguiente parámetro que podemos ver es la velocidad de retracción, que bueno, esto es bastante simple, es a qué velocidad queremos que el motor gire para subir el plástico. Este es un parámetro muy importante y casi el más importante de la retracción, que es la cantidad de cebado adicional. ¿Qué sucede? Que a veces cuando retraemos el filamento y lo empujamos nuevamente hacia abajo, o sea, para extruir, podemos ver que si observamos la impresión mientras se está imprimiendo y esto está en cero, podemos ver que cuando vuelve a extruir plástico, a veces pasan unos milisegundos antes de que el plástico vuelva a salir. Y esto se debe a, temas físicos, de que el volumen de un material varía con la temperatura y por lo tanto tenemos que calibrar este parámetro dependiendo del material. Yo en particular con PLA me va excelente el que es 0,5 y queda perfecto. Bien, vamos a acelerar un poco. Ahora tenemos lo que es refrigeración. Esto es bastante intuitivo.
Si activamos la refrigeración vamos a hacer que el ventilador de capa, como se llama, se active y tenga cierta velocidad que nosotros definimos. Esto es muy importante para figuras como esta que están casi en el aire. Es muy importante la refrigeración porque de lo contrario vamos a observar quizás paredes grumosas. Y bueno, ya por último tenemos lo que es el soporte, que es bastante simple, que es lo azul que vemos aquí. Lo importante de saber de esto es el ángulo de voladizo. Cuanto menor sea el ángulo del voladizo, más soportes vamos a tener. Porque si nosotros damos un valor de, por ejemplo, 85 grados, lo que le estamos diciendo al programa es que en todas las partes donde hayan 85 grados respecto de la vertical, que ponga soporte. Y como podemos ver, ahora tenemos mucho menos soporte que antes. En estas partes no tenemos 85 grados, tenemos un ángulo mucho menor respecto de la vertical. En cambio el soporte se está agregando en las partes en las que tienen 85 grados o más, que es mucho. 85 es casi 90 grados, es casi en los ángulos rectos. Y esto no es bueno, ya que, como podemos ver, hay muchas capas que se van a estar imprimiendo en el aire y por más buena refrigeración que tengamos, esto no va a quedar bien, esto se va a caer y esto va a quedar muy mal. Y por último es la adherencia a la capa de impresión. Yo por defecto tengo activado el borde, que lo que hace es asegurarse de tener una buena plancha, toda esta parte, que hace que se pegue bien. Y si por alguna casualidad, por algún desperfecto, ya sea una ráfaga de viento o algún problema, se llegara a despegar una parte, no afectaría a la pieza que nos interesa. Otra forma de hacer la adherencia, bueno, es el que se llama falda. Y como podemos observar, la falda es esta línea de aquí que lo que hace es purgar el extrusor antes de comenzar a imprimir. Si ponemos esto y no tenemos la impresora bien calibrada, es muy probable que la primera parte no se imprima, luego empiece a imprimir un poquito mal y luego ya imprima bien. Eso significa purgar, y una vez que se purga ya comienza la impresión como corresponde y vamos a tener una buena impresión. Y bueno, si llegaste hasta acá, muchas gracias por ver todo el video porque fue bastante largo, lo reduje todo lo que pude. Seguí mis redes sociales, seguime en Instagram, mirá mis portafolios, mirá mis trabajos anteriores, podés enviarme la foto que quieras para cotizar un trabajo y suscribite y dale me gusta por favor, que me ayudaría mucho. Un saludo.